Lamentablemente, existe una desinformación intencional por parte de los llamados antimisioneros y por parte de académicos que simplemente por intereses teológicos no nos están diciendo la verdad. Lo voy a poner como lo dirían ellos. Pobre de ti que estás leyendo una traducción al español porque no sabes hebreo. Fíjate, Isaías 53:9, tú lo lees como su muerte, hablando de tu supuesto justo hombre. Pero en hebreo literalmente dice en plural muertes, implicando que se refiere a la muerte de todo Israel. Pero yo quiero ponerle así un poquito de picante al asunto. Más picante. Sí, porque es que a veces en internet veo como muchos estudiantes que están comenzando los apabullan, pero en realidad no nos importa lo que diga el cristianismo ni lo que diga ninguna otra religión, nos importa lo que digan los textos. Correcto. Y el mensaje de los primeros discípulos es un mensaje judío. Sustentado en la Torá, en los profetas y en los escritos. No tiene ningún otro. Estamos en una época donde la tergiversación de los textos, el prejuicio religioso, ha hecho que se interpreten los textos de una manera muy diferente. A nivel de los grupos que llaman antimisioneros o de los grupos que son reacios a estos movimientos judíos que creen en el Mashiach de Israel como Yehoshua Minarrat, ellos dicen que este texto de Yeshayahu no habla de el Mashiach o de un hombre, sino que aplican lo que dice Isaías 49:3 y lo dice literal. Tú eres mi siervo Israel, a quien yo te mostraré mi gloria. O sea, tú eres mi siervo Israel, a quien yo te mostraré mi gloria. Entonces, bajo esta lógica, el siervo es Israel, no es un hombre. Incluso, le abro más paso al respecto. Hay muchos personajes que hoy en día se han abocado a desmentir supuestamente esta postura de los Narratín y tratar de, por medio de una lectura superficial o utilizando comentarios rabínicos modernos, a decir que no es una postura rabínica. Ningún rabino en el mundo, y llegan a decir cosas como esto, ha pensado que Isaías 53 se refiere al Mashiach. Entonces, ¿cómo podemos darle una respuesta a esto más concreta? ¿Es o no es Israel la oveja que fue llevada a la matanza? Que hay ciertas instancias en que el siervo de Isaías es identificado como Israel y en otras instancias es identificado como el Mashiach y tenemos las evidencias. Isaías 49:3 dice lo siguiente: tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Si citamos esa sección y ahí brincamos o saltamos a Isaías 53, cuando dice mi siervo, claro, él es el mismo siervo. Lo que en Isaías 53 estaríamos en una especie de parábola o algo así, porque se refiere a una persona que sufre, una persona que es cortada de la vida, una persona que muere, que sufre, pero que en realidad es un justo y que al fin de cuentas verá descendencia, o sea, es que va a resucitar. Y la referencia puede ser a Israel, pero ejemplificado como una persona. Pero fíjense qué curioso, apreciada audiencia, apreciada familia. Isaías 49:3 dice, tú eres mi siervo Israel. Pero Isaías 49:6 dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. O sea, por lógica, ¿qué sentido tiene que Israel levante las tribus de Jacob? ¿Qué sentido tiene que este siervo de Isaías 49:6 sea Israel cuando dice poca cosa es que levante las tribus de Jacob? Que Israel restaure a los que quedaron de Israel no tiene sentido. Razón por la cual algunos comentaristas dicen que la profecía no es de Israel. Claro, no es del Mesías, tampoco es del pueblo de Israel en general, sino que es de los justos de Israel, del remanente de Israel. Pero el problema, estimados y estimadas, es que la referencia sigue siendo a un individuo, no a muchos, no en plural, sino en singular. A ver, voy a aclarar esa transición de el siervo Israel, el pueblo, pero luego se canaliza en un hombre. Quisiera hacer una pequeña pausa. Dígame. Para darle abertura a esto, es porque
En estos días vi un video de unos israelitas que ponían a un conjunto de público de personas de Israel a leer Isaías 53 y la mayoría de las personas que no tenían ningún tipo de prejuicio religioso le preguntaban: ¿a quién crees tú que se refiere este texto? Y muchos decían que se refería a una persona. Pero me hizo recordar porque la pregunta del eunuco es justamente la siguiente: ¿se refiere a de sí mismo o se refiere a otro? En ningún momento el eunuco pensó al leer el texto que se refería a Israel como un colectivo, sino a una persona también. Entonces esto nos permitiría en algo, aparte de la lectura literal que podemos ver que se refiere a Israel, entonces hay algunos tipos de antecedentes o interpretaciones o fuentes que puedan confirmarnos a nosotros que sí, este pensamiento era una interpretación correcta en la antigüedad. Sí, lo hay, por supuesto. Voy a citarlo a continuación. Isaías, al inicio, comienza a hablar de un siervo, y el siervo claramente es Israel. Pongan atención, este es el orden para comprender Isaías 53. Comienza Isaías a hablar del fallo del siervo de Israel, y sigue diciendo que el siervo fue llevado al exilio debido al pecado. Esta es por la abrogación de la Torá. Entendamos, el siervo Israel pecó y fue llevado al exilio. El siervo Israel tenía que ser una luz, un proyector de luz al resto de las naciones. No lo logró, pecó, fue llevado a las naciones. Pero continuamos leyendo y vemos a un siervo que es justo. Ese siervo justo no puede ser el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está en la diáspora. Está en la diáspora pagando por su pecado. Así que no hay compatibilidad entre un pueblo pecador, identificado como siervo, y luego un siervo que es justo y que por sus aflicciones que le son impuestas, él carga el pecado de el resto del pueblo. Entonces, lo que tenemos es que el siervo Israel no cumple su función, pero hay un individuo o un israelita que encarna el rol de el siervo. Esto no es nada nuevo. Cuando leemos el libro, por ejemplo, de Ezequiel, donde él identifica a Israel como Adán, dice: Israel, tú eres Adán, el primer hombre de acuerdo a la tradición de Israel. Y luego dice que Adán no cumplió su función, por lo tanto esa misión o función se la transmite a Israel. Y luego Ezequiel es identificado como Ben Adán, no como israelita, sino como el hijo de Adán. En otras palabras, Adán tenía una misión, no la cumplió, se le transmitió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no la cumplió, se le transmite a un representante de Israel, este es Ezequiel. Y lo mismo estamos viendo acá en el libro de Isaías. El pueblo tiene una misión de ser el siervo, cumplir el decreto divino, no lo logra, es expulsado, pero hay quien encarna esa realidad. Dice el texto: nosotros, está hablando el profeta Isaías, un israelita, dice nosotros, esto es el pueblo del profeta, Israel. La interpretación rabínica moderna dice que nosotros acá son los gentiles. A ver, quiero transmitir en breves palabras, entre paréntesis, la concepción rabínica moderna de Isaías 53. Esto es que Israel es el siervo sufriente, se encuentra en el exilio, y en el exilio él va a cargar los pecados de los gentiles. Los gentiles, cuando vean que él está sufriendo, van a decir: el pueblo está sufriendo porque Hashem los está castigando, pero que a fin de cuentas los gentiles van a percibir que en realidad todo ese sufrimiento es porque Israel, el pueblo, estaba cargando los pecados de las naciones. Total incoherencia. ¿Existe alguna nación que haya llevado al exilio a Israel y luego Hashem haya perdonado a esa nación? No. ¿Qué pasó con Egipto? La destrucción. Así que esa conclusión rabínica actual de que Israel está sufriendo por el pecado de los gentiles, y entonces Israel expiará el pecado de los gentiles y Hashem perdonará a los gentiles que cautivaron a Israel, no tiene nada que ver con el patrón de la Torá. Entonces, leo brevemente. Dice Isaías 53:4, nosotros, el pueblo del profeta Israel, le tuvimos, está hablando de otra persona, este es el siervo, le tuvimos por azotado, por herido de Elohim,
mas Él llevaba nuestras enfermedades. Según la interpretación rabínica moderna, es que Israel está llevando las enfermedades de los pueblos gentiles. Él cargó nuestros dolores. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Vemos que hay un contraste entre un pueblo, el pueblo del profeta, y Él, una persona. Por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos. ¿En qué contexto se encontraba Israel en las palabras del profeta? Descarriado, lejos de la Torá, consecuentemente en el exilio. Ese es el contexto histórico del texto de Isaías. Todos estamos descarriados, como ovejas. Nos apartamos cada uno por su camino, pero el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que yo creo que se hace muy clara la distinción entre el pueblo de Israel y el siervo. Quiero incluso agregar algo. Más adelante dice el texto: ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién le correspondía la herida? O sea, a Israel le correspondía la herida, pero la herida fue hecha a ese justo. Entonces, el texto por sí mismo nos da la interpretación de que hay dos entes allí, Israel y el siervo, al cual fue sometido por Israel. Ahora bien, la mayoría de los comentaristas modernos, muy lacerantes en cierto modo, y sobre todo ignorando ya el mismo texto en su contexto, porque obviamente algo que hace muy característico es que leen las secciones, leen Isaías 49 y de una vez saltan a Isaías 53 en algunas secciones y no lo leen en contexto. Pero suponiendo que ellos digan, bueno, ellos son los narrativos que lo leen así, porque quizás dentro de las falacias que aplican, dicen, no, estas personas no están utilizando los métodos de interpretación judíos y están leyéndolo mal, a pesar de que cualquier persona que lo lea, tanto en hebreo, en inglés, en español, puede notar este recurso donde se muestra al siervo como un hombre apartado de la figura de Israel. La pregunta sería, ¿hay evidencia de maestros en la antigüedad o dentro del mundo judío que hayan interpretado a Isaías 53 como un hombre, o solamente es algo reservado para los narrativos? No, sí la hay. Aquí la vamos a compartir porque ese es un tema que hemos tratado en otras ocasiones y aquí tenemos las notas. En realidad, las interpretaciones antiguas de Isaías 53, específicamente del siervo de Isaías 53, son mesiánicas. Las más antiguas, las del Talmud, las de los Midrashim, la referencia es al Mesías en su mayoría. Pero mientras más nos acercamos a la Edad Media, a los enfrentamientos entre dos religiones, entre el cristianismo y el judaísmo post-templo, vemos el cambio de opinión hasta que tenemos los comentarios de Rashi, ya de la Edad Media, el siglo XI, siglo XII, el Radak, Ibn Ezra, comentaristas rabínicos destacados de la Edad Media que ya analizan el texto de Isaías 53 puramente basado en el pueblo de Israel, identificado como el siervo sufriente de Isaías. Ahora, yo quiero decir algo, apreciado Immanuel. No existe tal cosa como nosotros interpretamos Isaías 53 de acuerdo a los rabinos y ustedes los interpretan diferente. No existe tal cosa como que nosotros lo interpretamos de acuerdo a los rabinos. ¿Por qué? Porque no existe una opinión única dentro del mundo rabínico. No la existe. Así que es una falacia esto de nosotros seguimos a los rabinos. No existe tal cosa. Y quiero compartir con ustedes este libro, fíjense. Lawrence Schiffman es un excelente académico, rabino, expositor acerca de los rollos del Qumran. Excelente. Todas sus obras son excelentes. Pero cada vez que él va a tocar el tema, un tema que tenga asociación o relación con el mundo cristiano, comete un error lamentable para el que está con la expectativa de leer un académico que supuestamente no tiene inclinaciones por ninguna, religión en particular. Pero es que cuando habla de Isaías 53,
este rabino y académico Lawrence, experto en los roles del Qumran, dice: la interpretación judía de Isaías 53 del siervo es Israel. Y claro, cualquier lector está esperando que un académico te diga las cosas con evidencia, con verdad. La realidad es que no pone evidencia alguna en este caso. Por lo tanto, vamos a acudir nosotros acá a la evidencia. Tenemos a Rabanán. Los rabinos dicen, Talmud de Babilonia, en el tratado Sanedrín, página 98, donde se aplica Isaías 53:4 al Mesías. Tenemos luego en el mismo Talmud de Babilonia, tratado Sotá, página 14a, en nombre de Rabbi Simlai del siglo III, donde aplica Isaías 53:12 a Moshe, a Moisés. Fíjense, sigue siendo un hombre, una persona, no un pueblo. Tenemos en el siglo IV a Rabbi Yonah, mencionado en esta ocasión en el Talmud de Jerusalén, en el tratado Shekalim. Él aplica Isaías 53:12 a Rabbi Akiva. Pero tenemos anteriormente a Rabbi Simlai que lo aplicó a Moshe. Se confirma lo que decía anteriormente. No existe tal cosa como nosotros seguimos el dictamen de los rabinos. Es una falacia. El Talmud está lleno de opiniones que en muchos casos se contradicen las unas a las otras porque son opiniones. Pues bien, vamos al Midrash Tanhumá, uno de los más antiguos. El contenido puede ser trazado hasta el primer siglo. Pues bien, aplica Isaías 52:13, donde se menciona mi siervo, Abdi, en hebreo, y lo identifica como el Mesías. Así que ustedes pueden ya ver, estimados Javerim, el identificar al siervo de Isaías 53, y en este caso de Isaías 52, como el Mesías, no es un invento cristiano, es una falacia lamentable que diga una opinión tan absurda como que la interpretación judía sobre el siervo de Isaías 53 es en referencia al pueblo de Israel. Es una falacia, aquí está la evidencia. El Talmud, el Midrash, pasamos al Zohar, un documento de la Edad Media, pero que de igual manera trae información que se puede trasladar inclusive hasta el siglo segundo, tercero del primer siglo. Y el Zohar menciona o aplica Isaías 53:5 al Mesías, Ben Yosef, también se lo aplica a Moshe. Fíjense las variantes. También se lo aplica a Eliyahu y también se lo aplica a los justos de Israel. Isaías 53, estas citas que pueden ver en pantalla, el versículo 1, el 5, el 6, el 7, el 10, el 12, el 13, se le aplica a Moshe. Entonces, ¿qué nos confirma todo esto, estimados Javerín? Lo que estamos diciendo es una falacia que la interpretación judía del siervo de Isaías 53 es al pueblo de Israel. No, no es una referencia al pueblo de Israel. Existe en el mundo judío diferentes interpretaciones sobre quién es o cuál es la identidad del siervo de Isaías 53. Pero esta es la evidencia mayor de todas, la más importante desde mi punto de vista. El Targum Jonatán. Así que estamos hablando que si en realidad es Jonatán Ben Uziel, el autor de este Targum, una traducción al arameo del hebreo, estamos ante interpretación judía del primer siglo. Vamos a ver qué dice sobre Isaías 52:13, el mismo que citamos acá en Midrash Tanhumá, que dijo que el siervo es el Mesías. Justamente lo mismo se registra en el Targum Jonatán. Hine Yashkil Abdi, he aquí mi siervo prosperará. Pues ¿qué dice el Targum Jonatán? He aquí mi siervo prosperará o tendrá éxito. Mi siervo es Abdi Meshijá, es el Mesías. ¿Qué quiere decir todo esto, estimados? Lamentablemente existe una desinformación intencional por parte de los llamados antimisioneros y por parte de académicos que simplemente por intereses teológicos no nos están diciendo la verdad. Sí, muy interesante. Yo recomiendo a todos los estudiantes que anoten, vean este video y anoten estas citas, porque generalmente lo que a un nuevo estudiante lo pone a dudar es
la forma en que estos expositores te dicen, no, no hay sabios antiguos ni modernos que hablen de este concepto y se limitan quizás a citar a un Rashi. Incluso comentaristas modernos como el mismo Moshe Luzzatto habla del Sadik sufriente, incluso grupos como Chabad, grupos como Breslev, utilizan este mismo tipo de argumentos para plantear esta idea, y es algo muy, muy importante. Pero yo quiero ponerle así un poquito de picante al asunto. Más picante. Sí, porque es que a veces en internet veo como muchos estudiantes que están comenzando los apabullan. Entonces, fíjense, este argumento lo voy a poner como lo dirían ellos. Pobre de ti que estás leyendo una traducción al español porque no sabes hebreo. Fíjate, Isaías 53:9, tú lo lees como su muerte, hablando de tu supuesto justo hombre. Pero en hebreo literalmente dice en plural muertes, implicando que se refiere a la muerte de todo Israel. Isaías 53:9. Entonces se nos dice que por leer el texto en español estamos llegando a esta incorrecta interpretación, porque en hebreo original dice muertes en plural. ¿Qué le responderíamos a ese pretexto? Es un pretexto bastante válido, porque sí, cualquier persona lee el texto en su fuente hebrea y dice, aquí dice muertes en plural. Los rabinos medievales tenían razón. Pero no es más, los rabinos medievales entre paréntesis, porque no todos los rabinos medievales, no todos opinaban igual que Rashi. Tenemos al-Sheikh, Moshe al-Sheikh, y él dijo que la referencia era al Mesías, que todos los rabinos concordaban de la antigüedad que la referencia al siervo de Isaías 53 es el Mesías. No podemos nunca generalizar. Permítame un segundo, tengo las notas, estimado Immanuel, porque esa temática la hemos tratado en otra ocasión. Isaías 53:9, el texto que citaba el apreciado Immanuel, dice, se dispuso o se puso con los malvados su sepultura, en singular, pero sigue diciendo el texto, Ve'et Ashir, dice, pero, y con el rico en sus muertes. Bemotav. Ustedes pueden ver el sufijo yud vav, aquellos que saben hebreo, hace referencia al plural. Pero acá el sufijo vav es su sepultura. ¿Por qué el cambio? Isaías 53:9 continúa después en singular, aunque nunca hizo en singular violencia. El texto no dice aunque nunca hicieron violencia. Entonces, ¿cómo puede ser que el texto hable de su tumba, de su sepultura en singular, que no hizo violencia en singular, y luego diga sus muertes? Hay quienes fuerzan el texto y lo interpretan en un singular colectivo, como anteriormente Immanuel hacía mención, el pueblo de Israel. Ya vimos en el Talmud que se le aplicó a Moshe, se le aplicó al Mashiach y se le aplicó a Rabbi Akiva, a seres individuales. Inclusive, hablando de la Edad Media, no mencioné a Don Isaac Abarbanel, que vivió en el siglo XV, entre el siglo XV y XVI, y él lo aplicó al rey Yoshiahu. De hecho, una de las traducciones judías más aceptadas en la actualidad, excelente traducción al inglés, estoy traduciendo al español, dice así, y puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Fíjese, lo que se traduce literalmente como sus muertes, según el Radak y Ben Ezra, de la Edad Media, dicen esas son las diferentes muertes de los israelitas. ¿Por qué una traducción judía traduce en lugar de sus muertes su tumba o en su tumba? Porque hizo un análisis del texto y deduce que la frase que se traduce, acá pueden ver, usualmente en la mayoría de las traducciones como motav, de mot, de muerte, viene de otro verbo, de otra raíz, viene de la raíz bamá, y la raíz bamá significa las estructuras que se colocan encima de una tumba. Y entonces el texto no dice bemotav, como haciendo referencia a su muerte, sino en su tumba. Ahora, otra interpretación que yo pudiera vertir al respecto es ¿por qué el plural de muertes cuando la referencia es una persona? Es que cuando en la literatura hebrea y de hecho en las lenguas semíticas se expresa
una muerte intensa, violenta. Dice Ezequiel 28:8, y tú morirás de muertes del que muere en las profundidades del mar. Una vez más, haciendo énfasis a una muerte violenta. Y tú morirás de muerte, literalmente, de muertes del que muere en las profundidades del mar. No es nada extraño, estimados. Diríamos que entonces el que utiliza este pretexto es el que no sabe hebreo. Vemos que entonces el plural no indica cantidad, sino como una especie de cualidad. Correcto. Yo había hecho también una investigación y llegamos casi a la misma conclusión, ya que Bamá implicaría los montículos para sepultura, y ahí la pluralidad. Pero también incluso a algunos estudiantes de hebreo uno les explica que a veces el plural no implica cantidad. Es como el Elohim. El Elohim que muchos dirían, bueno, está hablando de dioses, y nosotros decimos, no, ese plural no implica cantidad, sino la cualidad de ser el poderosísimo, correcto, el poderoso de los poderosos. Entonces, esto es coherencia. Cuando estudiamos la Tanaj hay que tener mucha coherencia, porque si no, cometeríamos este tipo de falacia. Ahora, otra para terminar, porque yo sé que este tema lo hemos tratado antes, pero hay muchos estudiantes nuevos, están buscando en internet y se están encontrando con muchas páginas de esta categoría que lo que hacen es tergiversar la información. No va tan profundo, no tenemos que ir mucho al estudio arqueológico, etimológico, sino también en cierto punto hasta interpretativo muy básico. Yo puedo decirte, ok, Isaías, lo que tú me has mostrado, puede hablar de un hombre. Está bien, puede estar hablando del Mashiach según los rabinos que tú mencionaste. Pero algo que no podemos negar es que los textos de los primeros discípulos nunca mencionan que Yehoshua se casó o tuvo hijos, tuvo descendencia. Y según Isaías 53:10 dice que verá descendencia. Entonces, Isaías 53:10, que dice que el justo verá descendencia, inmediatamente anularía a Yehoshua como candidato porque no está registrado que él tuvo hijos. ¿Cómo respondemos a esa objeción? Interesante objeción y voy a acudir a las notas una vez más. Bueno, lo primero que quiero decir es que hay que leer el texto en contexto. Isaías 53:10 dice, el Eterno quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando haya puesto su vida como sacrificio por su culpa, verá descendencia o verá simiente, la sección en cuestión. ¿Cuál es la imagen? Quebrantamiento, herir, poner la vida como sacrificio por la culpa y luego ver descendencia o simiente. ¿Cuál es la imagen, estimados? La resurrección. Alguien que expone su vida y luego ve descendencia, la resurrección. Ahora bien, la expresión verá descendencia, la voy a compartir en pantalla, Yireh será. Es una expresión que muchos se preguntan, ¿qué significa? El texto no dice su descendencia, dice simplemente verá descendencia. ¿Qué significa esto? Pero una vez más, esta traducción judía aceptada en inglés, en el mundo de habla inglesa, JPS, nos dice algo muy interesante en su última publicación o edición. Yireh será, no debe leerse será, simiente o descendencia, sino que debe leerse saró, que hay un problema acá, que hay un error en el texto hebreo antiguo, que debe leerse verá saró. Saró se escribe de igual manera que ven acá en hebreo, simplemente que se vocaliza diferente. Saró significa su brazo, y su brazo es un hebraísmo para su vindicación. ¿De dónde saca esta idea la editorial JPS, editorial judía? La saca de Isaías 53:1. Ya en el primer versículo del capítulo 53 se menciona esta expresión, Zain Resh Ain. Dice el texto, ¿quién creerá en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién será manifestado el brazo del Eterno? Así que JPS llega al versículo 10 y dice, ver descendencia, ver simiente, no tiene sentido. Acá el sentido de ser que el que muere
por el pueblo, verá la vindicación del Todopoderoso, verá el brazo del Todopoderoso mencionado en el versículo 1. En otras palabras, el Eterno lo vindicará. Esta es una interpretación que no proviene de un mundo cristiano, proviene del mundo judío. Yo no estoy diciendo que esa sea la explicación correcta. Digo que es una posible interpretación y muy acertada, de hecho. Pero me voy a basar en lo que supuestamente los judíos de la antigüedad, los primeros seguidores de Yehoshua y el propio Yehoshua entenderían del texto. Y para ello me voy a basar en el Targum de Jonatán. O sea, ¿qué interpreta la traducción aramea del primer siglo sobre Isaías 53:10? Verá descendencia. ¿Qué dice la traducción aramea? Dice que la simiente es de los israelitas bajo el reino del Mesías. En otras palabras, según el Targum Jonatán, Israel perdurará bajo el reino mesiánico. Y esta interpretación tiene sentido desde mi punto de vista, posiblemente la misma interpretación que tuvieron los primeros discípulos del texto. Cuando buscamos, por ejemplo, otras secciones del Tanaj donde se empleen el mismo término será, sin implicar o sin divisar cuál es el contexto, cuál es la simiente a la cual se hace referencia. Si vamos entonces, por ejemplo, como ven en pantalla, al Salmo 22:31, allí se habla de será, de la simiente que lo servirá. ¿Cuál es la simiente que lo servirá? Una vez más, el texto simplemente dice la simiente, pero no se habla de qué simiente. Y quizás si comprendemos cuál es la simiente, lo podemos aplicar a esta simiente de Isaías 53, que según el Targum es la simiente de Israel. Pues cuando vamos a la traducción, al Targum de Salmo, a la traducción del libro de Salmos, dice en arameo, Saré de Abraham. La simiente que servirá al Todopoderoso del Salmo 22:31 es la simiente de Abraham. Si vamos a Rashi, ya citado anteriormente, del siglo XI, dice que la referencia es a la simiente de Israel. Radak dice lo mismo, las simientes de Israel. Mesudad David dice que la simiente mencionada sin nombre y apellido en el Salmo 22:31 es toda persona, Kol Bnei Adam Shema'amin Bo, toda persona que cree en Hashem, que tiene expuesta su fidelidad en él. Nos acercamos más a nuestros días y tenemos el comentario de Malbim del siglo XIX, hace poco. ¿Y quién es esta será? ¿Quién es esta descendencia? Hem tzadikim ha'ovdim et Hashem. La será son los justos que sirven a Hashem. Entonces, estimados Haverim, si buscamos un apoyo en el Tanaj para poder identificar cuál es el significado de esta será de Isaías 53, bien puede ser los israelitas. Hay quienes dicen, he escuchado que también pueden ser los discípulos de Yehoshua. La realidad es que el texto nos dice su descendencia, su simiente. Sí, es que queda clarísimo, de verdad, que hay dos únicas posibles interpretaciones. La de la Torá de la Sociedad Judía, JPS, ¿no? Sí. Y que lo relaciona con Isaías 53:1 y la del concepto de será, pero no su descendencia, sino más bien los frutos de lo que es producto de su sacrificio, de que obviamente el mismo profeta Isaías dice, él cargó con el castigo que iba a ser para este pueblo. Entonces, al no ser este pueblo castigado, este pueblo iba a prosperar. Entonces, de verdad que es maravilloso ver cómo podemos analizar los textos en su debido contexto. Yo creo que con esto queda muy claro. Yo invito de todo corazón a los estudiantes que tienen buen corazón, que quieren seguir, que quieren afianzar su fe y sobre todo su identidad, que vean esta lección nuevamente, anoten todos los textos que se están dando y también en la página narrativa consolidan toda esta información de una forma muy técnica e integral. Yo les animo a estudiarlo porque verdaderamente esto nos permite saber dónde estamos parados, qué respuesta dar. Obviamente no vamos a caer en estar en internet debatiendo, pero sí es importante que uno, para sostener su identidad, para tener sus convicciones claras, sepamos cómo reaccionar ante este tipo de argumentos, que verdaderamente son producto de un prejuicio. ¿Por qué? Por sencillamente no darle la razón a los discípulos de Rabbi Yehoshua, o posturas como la caraíta,
que supuestamente no están influenciados por el judaísmo rabínico actual, pero terminan diciendo que no, esta imagen y es un poquito interesante, porque ellos dicen que esta imagen de interpretar a Isaías como parte del Mesías es una imagen creada por los rabinos. O sea, que en todos lados vemos que hay un tipo de prejuicio simplemente por no pretender tener la misma postura que quizás el cristianismo ha tomado, pero en realidad no nos importa lo que diga el cristianismo ni lo que diga ninguna otra religión, nos importa lo que digan los textos. Correcto. Y el mensaje de los primeros discípulos es un mensaje judío, sustentado en la Torá, en los profetas y en los escritos. No tiene ningún otro sustento. Y allí es donde nosotros tenemos que ir. Quiero darle las gracias por su tiempo, por su dedicación y por la forma tan especial con que responde. Yo sé que quizás una respuesta más superficial es suficiente, pero el hecho de tomarse el tiempo para dar los textos y el contexto es muy importante. Le da a los estudiantes no solamente información, le está dando formación. Y esto, verdad, hay que valorarlo bastante. Muchas gracias a todos. Gracias también a ti, apreciado Emmanuel, por hacer el tiempo y estar juntos acá, compartiendo con todos los Javerín, la familia Naxatí.